Después de 50 años de ejercicio de la docencia, pues llevo ya 7 jubilado. Resido en la Universidad La Salle de Madrid, pero estoy allí pues haciendo ocupaciones varias, ¿no? Pero no puedo dar clase ya porque por ley a los 70 años hay que dejar ya ese bello oficio. Bueno, aquí en la Universidad San Gil ya llevo bastantes años viniendo y esta vez pues hay una serie de ocupaciones. Por una parte, presentar algunas ideas sobre el programa y sobre lo que es lo cognitivo a los distintos grupos de estudio, o sea, enfermería, psicología, derecho, presentar 4 rasgos sobre lo que puede ser la enseñanza y el aprendizaje actual. Además, vamos a trabajar también con unos muchachos del grupo curso 11, ¿verdad? Para hacer una pequeña experimentación, a ver cómo se mueven dentro de lo cognitivo, cómo son capaces de interiorizar, de reflexionar sus propias capacidades, y es una experiencia simplemente, no llega a investigación, para acompañar también otra investigación que paralelamente se está realizando y que no es el caso. Pues una metodología coherente con lo que se está exponiendo. De toda mi teoría descansa sobre lo que es la psicología cognitiva y sobre lo que puede ser la psicología humanista. Entonces, soy partícipe de que a los muchachos se les haga extraer de ellos, eso significa educar, en el sentido de educere, sacar de ellos, ¿no? Todo lo que puedan elaborar mentalmente, todo lo que puedan expresar a partir de un diálogo bien dirigido. Por tanto, que no voy a dar ninguna clase ahí está, teórica, ¿no? Sino simplemente la teoría, la poca que en una hora puedan extraer muchachos de grado 11, pues va a ser lo que ellos extraigan, sencillamente que uno lo lleva intencionalmente determinado, ¿no? Pero que lo vayan captando pues la capacidad que están desarrollando, qué capacidades tienen ellos, que aprenden cuando en una lección les preguntas, a ver, ¿qué has aprendido en esta lección? No solo lo que has aprendido si es geografía, es historia o matemáticas, sino a partir de esos aprendizajes, ¿qué has aprendido que te sirva a tu propio funcionamiento mental? Con la gente de la universidad, pues presentarles las líneas básicas de lo que es el pensamiento. Es decir, dejamos un poco de lado, como les decía esta mañana, lo que es el concepto clásico de inteligencia, para pasar al concepto de pensamiento, elaboración del pensamiento, construcción del pensamiento, de modo que lo que son las capacidades humanas se desarrollan. Se me puede preguntar, o me pregunto yo mismo, ¿es que acaso no se desarrollan? No. Con mi experiencia le voy a decir no, ni sí ni no, no. Es decir, que con un grupo de muchachos universitarios estés tirando de ellos para ver, a ver, ¿qué observa usted en esa página? Y no digan nada. No quiere decir que sean más o menos listos, sino que las capacidades no están desarrolladas. ¿Cuál? La percepción, por ejemplo, que es fundamental. Pues no, ellos han llevado muchos años aprendiendo cosas. Si ustedes ponen un examen, la repite. Si lo ponen a los 2 días, lo han olvidado. Entonces dices, ¿a qué jugamos? ¿No? Porque hoy no está claro, universalmente hablando, internacionalmente hablando, no hay respuesta. ¿Qué tengo que enseñar hoy para el muchacho del siglo XXI para que viva entre tanta información, bañado de información, pero sepa organizarla? Ya no vale decir cuántas cosas hay que enseñar, ¿para qué? Es fundamental. Esa es la clave. Es decir, todo el soporte del planteamiento está en la persona del mediador. Le llamamos profesor mediador. Él tiene que saber, si da una asignatura, tiene que saber la asignatura, evidentemente, pero además tiene que saber
¿Cuál es la estructura mental? ¿Qué capacidades tiene un muchacho? ¿Cómo puede hacer que salgan, que se vayan construyendo? Esa es la intencionalidad que va a caracterizar al mediador, al profesor mediador, para que sea eficaz en aquello que estamos persiguiendo. Esta es la clave, está ahí, ¿sí? Incluso le diría más, en lo que es el aprendizaje. Vamos a hacer, por hacer números, un 50% depende del muchacho y otro 50% de la mediación que hace el maestro. Sí, sí. Como que aquí nadie queda como inocente. Hay una diferencia, no es radical ni es contradictoria, ni mucho menos. Bueno, a partir de Ruben Feuerstein, el planteamiento fue la inteligencia es modificable. Claro, él se fijó sobre todo en la modificabilidad que se podía conseguir a partir de niños con lo que él llamaba la privación cultural. No que no sepan cosas, sino que tienen un sistema mental muy retrasado. ¿Por qué? Pues porque habían estado, los años de la Guerra Mundial habían estado sin ningún cultivo. Entonces, él se encargó de trabajar con los niños, sobre todo que venían de Etiopía, fíjese, completamente limpios, ¿no? Y a trabajar con ellos, preocupado más de qué estructura mental falla aquí, más que decir, no saben geografía, no saben matemáticas, no sabían nada, pero vamos a trabajar esto. Bueno, entonces, a partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar su programa de enriquecimiento instrumental, PEI, y estábamos preocupados por lo mismo, la modificabilidad. Pero llegó un momento que yo me di cuenta, digo, si estamos en una clase de cuarto de primaria, que es donde empezábamos a trabajar, ¿qué tengo que modificar? Si estos niños están construyendo su pensamiento. Y me hice la reflexión, ¿y si empiezo cuando tienen 3 añitos? ¿Tengo algo que modificar o tengo algo que construir? Claro, hay que soportar esa idea de que el pensamiento es algo que se está construyendo, porque nacemos con él, nacemos con las capacidades. Todo individuo tiene un potencial de aprendizaje. ¿Lo va a desarrollar o no? Pues va a depender de él y de la mediación. Y a partir de ahí, entonces yo opté más por la palabra construcción del pensamiento, me parecía como más dinámica. No solo vamos a modificar. Hombre, si esta mañana una señora me dice, mire, es que mi niño confunde las letras. Cuando le digo él, pone le. Cuando le digo no sé qué, pone le. Bien, hay que modificar eso, conforme. Pero el pensamiento hay que construirlo. Y ¿es contradictorio? No, yo creo que son términos complementarios, ¿no? Si pese a la construcción del pensamiento encuentro un niño que adolece pues, de alguna capacidad, por ejemplo, pues no compara bien, o no clasifica, o no deduce, con un mínimo de lógica, digo, a este niño hay que darle un soporte, hay que darle un refuerzo para que su pensamiento se ponga correctamente a funcionar. O sea que ahí va. Partamos primero de lo que es la realidad. La realidad, ¿dónde están los niños? Pues en la escuela, ¿no? O bien en un gabinete psicológico para tratar algún problema de funcionamiento mental, ¿vale? Pero en la escuela, ¿de qué se preocupan hoy los maestros? Del producto. Pues lo mismo les da hacer una fábrica de tornillos, oiga. ¿Por qué? Examen. ¿Cuántos, cómo llaman ustedes, sobresalientes? ¿Cuántos y cuántos han reprobado? ¿No? Dice, pero eso es lo que importa. Pero dice, oiga, pero usted se preocupa de los procesos mentales. Usted está preocupado solamente del resultado. Usted les explica, usted hace 10 problemas, si sacan 10, perfecto, si sacan 1, mal. Ya está. Pero, ¿quién se preocupa de decir, oiga, vamos a hacer, en lugar de 10 problemas, vamos a hacer 1? Niño, lea y usted observa. Fase de entrada de la información, fatal. Por lo que lee, no entiende nada. Porque se nota. Se nota si un niño está leyendo y cambia palabras, las pega, el punto lo hace seguido. Y dices, este no entiende. Entonces, vamos a leer otra vez. Y ahora es cuando inicio el proceso, ¿verdad? Un proceso que tiene pues, las fases típicas, ¿no?, de entrada de la información. Hasta que yo no esté, mediador, yo no esté seguro de que ese niño tiene todos los elementos para poder realizar ese problema, no le voy a dejar hacerlo.
Tiene que entenderlo, tiene que saber cuál es el dato principal, cuál va a ser el resultado y cómo va a comprobar. Y a partir de ahí diré, bueno, ahora hagan la tarea, fase de elaboración. En cuanto la terminen, voy a ver, fulanito de tal, ¿qué ha hecho? Ay, pues he puesto así, he puesto así, he puesto así. Muy bien, observo el proceso. Y ahí estoy yo, en la fase de entrada, en la fase de elaboración y en la fase de salida, estoy observando perfectamente el proceso de funcionamiento mental. A partir de ahí sé, como mediador, cuál es el procesamiento de la información que el niño tiene. Con los productos no, le pasa lo mismo que en el test Raven, que esta mañana les ponía una lámina, ¿no? Le pasa lo mismo. El muchacho que ha terminado el test Raven, y yo, observador, ¿qué sé de él? Nada. Sé que ha hecho bien las respuestas, pero no sé si está funcionando simplemente su inteligencia intuitiva o su inteligencia abstracta. Voy a ver, quitando las respuestas, digo, construyame el problema. Ah, es que en esta lámina falta, con la misma dirección, el mismo tamaño, tal. Yo, esta mañana lo han visto bien claro. Y estoy haciendo una construcción del problema y la construcción del pensamiento. Ese es un punto, vamos, como para convertir la enseñanza de arriba abajo. Primero está la cuestión de acelerar, puesto que hay tanto que aprender, ¿no? Que es un disparate. ¿Quién hace los programas? Una oficina. Es muy probable que el que hace los programas no haya pisado nunca una escuela. Eso es un crimen de todos los gobiernos, ¿eh? Y en España igual. ¿No? Porque en España igual. La experiencia de Adey es de Inglaterra, si no me equivoco. Y en Colombia, pues... No, fue en los años 1950, ya fue la que se llamó la cuestión americana. Porque claro, a partir de Piaget dice, ya sabemos cómo funciona el pensamiento, la inteligencia. Si sabemos cómo funciona, vamos a acelerarla. Eso es el fracaso del siglo. No, hay que regular los programas, hacer unos programas que al fin y al cabo están repitiendo cosas, repitiendo cosas, de un curso a otro. Pues vamos a simplificar, hacerlos más ligeros, hacer menos contenidos y programarlos bien de modo que los contenidos que queremos ver, al terminar un ciclo, se vean. Pero no que estén... ¿Cuántas veces repite el niño los números fraccionarios? 4 o 5 años. ¿Para qué? Hasta llegar a la regla de 3. La regla de 3, ¿cuántas veces la ve? ¿Y cuántas veces ve? 1000 cosas, ¿no? Es que no hay una racionalización del trabajo, ¿no? Bueno, y la otra parte de la pregunta... La formación de los maestros. La formación... Hoy yo ya no concibo un centro de formación de maestros, y yo estoy en uno, allí en Madrid, en la universidad tenemos la formación de maestros de preescolar y maestros de primaria. Pues ya no la concibo sin que se le explique al muchacho qué es lo que va a trabajar usted. Matemáticas, sí. Geografía, sí. ¿Qué va a trabajar? El pensamiento de los niños. De modo que haga que su geografía, sus matemáticas, sus problemitas tengan un objetivo, construir el pensamiento. ¿Y construirlo cómo? Pues tiene que enseñarles a comparar, a diferenciar, a clasificar, a deducir. Esas son las capacidades. Entonces, tengan en cuenta que lo que les enseña es para eso. Si no, no tiene sentido, no tiene sentido. Además, si hoy la cantidad de información que hay la van a encontrar en cualquier sitio. En cualquier sitio. Entonces, internacionalmente, ya digo, hay una pregunta que no tiene todavía respuesta. ¿Qué hay que enseñar hoy al niño del siglo XXI? ¿Qué hay que enseñar y cómo hay que enseñarle? ¿Para qué? Pues para que esté en este mundo, pues dominando lo que tiene delante, que es la información. Si no, ¿qué pasa? Si no tiene esa capacidad de crítica, llamémosle, pero que es racional, si no la tiene, los medios de comunicación lo van a engullir, se lo van a tragar. Porque no domina la información y el uno le está diciendo, oiga, compre el iPad que es el último grito, y el otro dice el iPad no sé cuántos, y la computadora tal, y el teléfono cual, y ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Mamá, tengo que comprar todo. Claro, tiene que ser una persona con una capacidad de razonamiento, de dominar la información, de buscarla, etc. Una universidad que estén todavía, no sé, aquí me imagino que no,
pero que estén todavía como seres pasivos receptivos. Pero ¿qué estamos formando? Ahí le soltamos toda la información, ponemos un examen y ya está. Y eso no forma, eso no lleva a ningún sitio hoy. Bueno, lo de las operaciones mentales fue más bien el término de Piaget, ¿no? Operaciones mentales y funciones cognitivas. Operaciones las que construyen como el esquema mental, sin el cual, si no hay eso, no hay. Pero después hay una serie de habilidades, lenguaje, vocabulario. Un niño que no tiene vocabulario ya puede tener muchas capacidades. Le preguntas, compárame la mesa con la silla. Si no tiene vocabulario, entonces el maestro ahí fácilmente dice, no tiene inteligencia. Falso, oiga, no tiene vocabulario, que es muy distinto. Y eso es por eso yo empleé el término que para los maestros es más liviano, el término de capacidad. El niño tiene estas capacidades, tal, y tiene estas habilidades mentales, dominar la impulsividad, usar un vocabulario adecuado, retener en la memoria los elementos necesarios para dar una respuesta, que eso es un problemón hoy. Y esto pues lo simplifica nada más, no quiere decir que haya contradicción de términos, no. ¿En términos de competencia? Bueno, las competencias han sido, es ya la moda, ¿no? La moda porque UNESCO nos ha propuesto 8 competencias a todo el mundo y está de moda, pero está de moda y enseguida las modas las complicamos demasiado. ¿Por qué? Porque hay libros enteros sobre las competencias y digo yo, ¿para qué tanto lío? Si no es la cosa más simple, es una capacidad. Tengo capacidad de clasificar. Muy bien, le sumo una actitud, quiero clasificar. Y eso lo aplico a cualquier situación. Ya está la competencia de clasificar. Después vendrá ya los mayorcitos, en el bachiller, el grado 11, por ahí, pues vienen las competencias ya, las 8 competencias que nos marca UNESCO. Lingüística, matemática, social, etc. ¿Y qué consistirá la competencia matemática? Pues bueno, sé matemáticas, me gusta hacer matemáticas y las puedo aplicar en muchas situaciones, incluso en la vida misma. ¿Qué me aporta a mí la matemática? Pues una manera de ver el mundo. Lo mismo como la biología, me aporta una manera de ver la naturaleza, ver la realidad. La literatura, una manera de ver la realidad dentro de una asignatura que no hay más que una, que es la vida. Y ahí la dividimos en trocitos porque no llegamos, somos cortos y no llegamos a dominar todo. Pero que nos sirva para que la vida cobre sentido matemático, sentido poético, sentido lingüístico, sentido de lo que la escuela me tiene que dar, o la universidad. Es entonces como formamos personas y no depósitos ahí que almacenan por poco tiempo, almacenan unos cuantos contenidos. ¿Para qué?